¿A qué se dedica? Rodrigo Posada Trujillo. ¿Y a qué se dedica? Soy otorrino con dedicación exclusiva al oído desde hace 30 años. Profesor Rodrigo, buenas tardes. Buenas tardes. Para nosotros es muy placentero poder estar aquí hoy y entrevistarlo a propósito pues, de los 40 años de la facultad. Nosotros siempre nos hemos preguntado en usted esa motivación para transmitirnos a nosotros ese conocimiento y buscando siempre segunda lengua y profundizando en lo que nos enseñaba. Bueno, yo creo que la segunda lengua ocurrió porque yo inicialmente hice eso para nosotros tenerlo acá. Cuéntenos un poco cómo llegó usted a la Universidad Tecnológica, qué lo motivó a ser profesor y de dónde venía y cuáles eran sus referentes, digamos, científicos para instalarse en la ciudad de Pereira. Bueno, yo hice medicina en el Ecuador y luego hice internado acá y tenía un hermano otorrino que vive todavía, y este hermano me dijo que fuera a ser otorrino. Yo me fui a un país y hice allá otorrino y vi que el cirujano con el cual trabajaba tenía una gran habilidad quirúrgica, pero que no era conceptual. Una vez le pregunté: ¿usted por qué hace esto? Y me dijo: no, porque ahí me va bien, o sea, sin ninguna explicación. Entonces mi hermano, que conoció al profesor Fish en el año 75, me dijo: vaya donde este hombre, que es muy interesante. Cuando llegué, yo era el único que no hablaba inglés, y una doctora que llamaba la doctora Félix, que era una patóloga de ángulo ponto cerebeloso, me dijo: doctor Posada, estoy admirado de usted. ¿Cómo es que ustedes lo gradúan de médico sin saber inglés? Eso es increíble, eso es impensable en Europa, que usted no domina el inglés. A raíz de eso, entonces yo le traduje un libro pequeño al profesor Fish que se llamaba Timpanoplastia y Mastoidectomía, y con miles de dificultades porque no habían computadores, y me hice amigo realmente de él. Pero a mí me apasionó fue la disciplina de ese país y las palabras de Fish, que siempre insistía: hay 4 pilares en la vida para usted surgir, que son paciencia, precisión, persistencia y dedicación. Con eso, cuando yo comparé los resultados del otro profesor, yo iba solo por 15 días, yo vi que era otro universo, que la gente las clases las daban y las puertas las dejaban abiertas y que nadie llegaba tarde. Y todo era con una rigurosidad impresionante y que era un disfrute la cirugía. Yo me acuerdo mucho que el profesor Fish disfrutaba mucho cuando había una dificultad en cirugía, cuando había un facial anómalo, lo que no nos ocurre a los mortales, a los comunes, a los normalitos, diría yo. Entonces eso me apasionó. Ya después, a raíz de eso, él me nombró hace unos 20 años instructor de los cursos de él durante 20 años, y con esa motivación pues yo me dediqué a traducirle los libros a él y a seguir la filosofía de él. ¿Cuál era la filosofía? Pues disciplina, esfuerzo, dedicación para obtener resultados. Usted no obtiene resultados de un día para otro, usted obtiene resultados en literatura, en medicina, en lo que quiera, en décadas, porque es un trabajo de mucha paciencia, de mucho sacrificio, de mucho esfuerzo. Suiza es un país que tiene solo 44.000 kilómetros, un poco más de la mitad de lo que tiene Antioquia, y tiene 22 premios Nobel. Pero yo decía: pero esto no puede ser. Cuando usted ve la rigurosidad de esa gente, que usted no puede pisar duro en el quirófano porque lo sacan, que no puede contar chistes bobos porque ahí lo sacan, no le dicen nada, no le dicen nada. Yo tengo una anécdota de él muy importante, y es que una vez entró a cirugía y la luz se fue y llamó a la jefe de cirugía: si este paciente se muere, yo la mando a usted a la cárcel porque usted no avisó. Y otra vez entró y vio que la sala de cirugía no estaba, la mesa no estaba bien ordenada, hizo un gesto que cambiaran la persona. O sea, es una rigurosidad impresionante.
Profesor, entonces, ¿qué dificultades encuentra usted cuando viene a ejercer la práctica en Pereira? Sí, Trabajar con la universidad. dificultades, porque mi gran amigo Alberto Franco le decía en una ocasión, doctor Posada, aprenda con el doctor Franco, aprenda con el doctor Posada. Él decía, ¿yo acaso estoy loco? Yo voy a poner a morir a disecar un hueso temporal. Ese es su mundo, yo tengo que respetar eso, pero es un mundo completamente diferente. Yo le decía a los estudiantes, hágame el resumen del club de revistas, y tomaban el summary. Entonces la gente no tenía disciplina y al final perdían 3 o 4 y yo era cargando con esa gente todas las vacaciones, bregando a que pasaran. En eso estoy completamente de acuerdo con el doctor Cabrales. O sea, hay que masificar la educación, pero hay que exigir. Usted no puede invertir en una persona que no le va a aportar al país. Y ahora, como decía Papini, todo el mundo quiere ser doctor y nadie quiere ser doctor. Entonces, esa cuestión fue la que me motivó a mí, pues prácticamente a cambiar de vida. Yo me acuerdo mucho de un doctor que acaba de morir, Luis Nissenboim, en la Argentina. Era un intelectual y le dije, Luis, yo voy a ir donde el profesor Fis. ¿Usted para qué va a ir donde el profesor Fis? Usted va a ir a Pereira a operar amígdalas. No se ponga a perder tiempo, porque era otro universo, todo era estudiado. Usted le aspiraban la perilinfa y la mandaban a analizar. Por ejemplo, en síndrome de Meniere, oiga este dato tan interesante, en síndrome de Meniere, usted debe cortar el hueso, para un poquito, porque quiero que tú... En síndrome de Meniere usted tiene que esperar que el paciente esté expirando para sacarle el hueso, porque si usted deja el hueso 2 horas más, ya no hay tejido, ya está muerto el tejido, entonces no sirve. Entonces las leyes, yo no voy a hablar de la Iglesia Católica, yo no tengo suficiente conceptualización para criticar una cosa u otra, pero sí le puedo decir, el calvinismo ha sido, ni soy calvinista, pero el calvinismo y el luterismo ha sido una visión de la vida mucho más diferente que el catolicismo. Lo respeto a los dos, yo no quiero introducirme en eso. Entonces, ¿qué es eso? El catolicismo dice, ya después usted borra todo lo que... El catolicismo dice que si usted es humilde, que si es santo, que si no le hace daño a nadie, usted se va al cielo. Y el calvinismo dice que entre más produzca usted, más cielo va a tener. Entonces, son visiones completamente diferentes. Y el sometimiento a la ley. O sea, todo mundo anda por donde es. Doctor Posada, yo recuerdo en esas épocas en que fui su estudiante, sí. Los libros había que leerlos en idioma inglés, claro. Había que preparar unos claro. artículos en idioma inglés, sí. Es decir, la segunda lengua, y el contacto suyo con el doctor Hugo Fisch, sí. Fue un componente que era completamente válido. Si todo el mundo critica, lo veían extraño. Sí, sí. ¿Qué esfuerzo? Porque frente a esa idea hay un rechazo de los nuestros, hay un rechazo sí. de que esto es muy difícil y muy complejo. Y podríamos pensar que usted es de los pioneros en la internacionalización del programa de medicina, en la medida en que como docente viajó y tradujo claro. libros del doctor Hugo Fisch, sí. Y nos trajo ese referente del doctor Hugo Fisch a nosotros como estudiantes en una región hace 30 o 40 años. Sí, exactamente. Cuéntenos un poco de cómo era. Bueno, mire, lo primero que usted tiene que tener en la vida es carácter. Si usted no tiene carácter, no tiene nada. Entonces a mí, como dicen los sardinos, así eso me resbala. Y lo que opinen de mí, a mí me importa un comino. Yo sé lo poquito que valgo. Y yo seguía mi camino y yo quería difundir la escuela de Fisch. Entonces decían es que los va a sacar a todos de otorrinos. Pues, un muchacho en posgrado no sabía la anatomía que sabían ustedes. Pero yo vuelvo a lo mismo, el conocimiento es una pirámide. Si usted no amplía la pirámide, se le rompe. Charles Baland decía en el año 19, escribía, fue un hombre muy famoso, este libro se basa mucho en él, y decía, la mejor tecnología deja de serlo. ¿Cuál libro es ese? No, este es del profesor Fisch, pero bueno, se llama Cirugía de base de cráneo. Es la Biblia de la cirugía de base de cráneo. Ese libro es traducción suya al español. Sí, traducida mía al español. Espérate, Carlos. Ahí está, traducción. Rodrigo. Sí, son 8 libros. Aquí está Carlos, ¿sí se ve? Traducción, sí, del doctor Rodrigo Posada.
Listo. Listo. Inclusive tengo una anécdota. Yo presenté estos libros para ascender en la Facultad de Medicina. Y un señor, no me acuerdo el nombre, Sierra o Serna, un famoso químico o matemático, cuando vio la traducción de este libro, dijo, no, eso merece como si él hubiera hecho el libro. Porque es que en base de cráneo, y lo mismo en cirugía, usted dice medial y el lateral, se fregó. Claro. Se fregó. Entonces yo, para mí lo apasionante, mire, usted conoce cirujanos, usted, y lo mismo Jairo, que son habilísimos, pero no son conceptuales. Los tipos están mochos, están medios, y hay unos que son muy conceptuales y no son capaces de manejar un tejido. Fis combinaba perfectamente las dos cosas. Entonces, ¿cómo respondían los estudiantes ante ese desafío del segundo idioma y ante ese desafío de conocer el hueso a la perfección? ¿Cuáles los alumnos de aquí? Los estudiantes del programa de medicina. No fue, nadie aceptó. Lo que se ha hecho de eso, excepto ustedes dos y cualquier 4 personas, es una burla. O sea, la gente, no, el doctor Posada no vive pensando sino en el ganglio geniculado. En el ganglio geniculado hay patologías. Y la iatrogenia es una cosa fatal. La iatrogenia es una cosa fatal. Mire, hay una frase muy importante de Cushing, el famoso neurocirujano. Él decía, cirujano que trabaja deprisa en cirugía y sin conocimiento debe ser llevado a la cárcel como un criminal. En 1919, o sea, tiene que gastarse usted su tiempo. Fis tiene entre todas las frases una que a mí me pareció impactante. Para usted la cirugía es media hora, para el paciente es toda la vida. Demórese media hora más. Es muy diferente al pensamiento latino. El pensamiento latino es que yo hago cirugía en 10 minutos. Claro, el paciente usted no le ve el daño inmediatamente, pero usted a futuro usted va a tener, y si no la tiene en esa, la tiene en la próxima. ¿Cómo? Como el criminal, como el contrabandista. Pase 9 barreras y en la 10ª le quitan todo. Pero igual ese conocimiento que usted traía contrastaba con una región que apenas estaba naciendo. Fue difícil, pero yo me maté el récord y yo me acuerdo que yo no hacía caso de nadie. En los San Jorge. Soy desinhibido. No, y la gente se burlaba. Tenían equipos para. Yo hice comprar el equipo. ¿Cuál? El equipo de microcirugía. ¿Del San Jorge? Sí, yo tenía una frase. Una vez llegó una enfermera y entonces me dijo, doctor, una cosa. Le dije, vea, él se va a morir de risa. Señorita, usted está muy buena como mujer, pero usted no tiene idea de cirugía. Y yo, mejor dígame, fue tantas, pero no me diga bruta. No, yo no estoy diciendo eso. Yo digo, usted no tiene idea de las cosas. Usted debe y puede cambiar de señora, ustedes que están jóvenes, todos los años, pero no cambie de instrumentadora. La gente muere en los servicios de allá, de 70 años. ¿Por qué? Porque esa gente conoce todo. O sea que usted fue prácticamente... Y yo seleccioné aquí la gente. El pionero de la otorrinolaringología. Pues eso no puedo yo decir, eso yo no me queda bien. Usted sabe, doctor. Antes de usted, doctor Posada. Pues no, estaba mi hermano, fue un gran otorrino, estaba Alberto Franco, que es muy buena persona y un buen tipo, y otra filosofía de vida. Pero usted sabe que yo he sido desinhibido. El rigor. Sí, el rigor, la disciplina, la paciencia, las cosas bien colocadas, todo, o sea, es una filosofía de vida, doctor. Es que usted no puede decir que es buen cirujano siendo que maneja las cosas porque echa una sutura bien hecha. No, doctor, eso es toda una conceptualización. O sea, la cirugía empieza cuando usted examina al paciente. ¿Y su relación con los estudiantes cómo Pues fue muy respetuosa. Fue muy respetuosa porque yo me cansé de... Eso no se debe decir, pero me cansé de salir en los... en los mosaicos. A pesar de que había mucha gente que no me quería. Pero yo tengo un concepto. De usted habla mal el mediocre. Y ese lo sepulta. El tipo que es capaz lo respeta. Así esté en la otra orilla. Ese es mi concepto. Ese es mi concepto. Profesor, pero decía el doctor Cabrales, ¿cómo es que usted introduce la tecnología prácticamente en la mitad de los Andes en 1980, cuando no teníamos nosotros la... Yo creo que fue la pasión que me intuyó a mi FIS, el profesor FIS. Este muchacho... ¿Tuvo que tener algún apoyo, digamos, de los gerentes para la compra de los equipos? No fue difícil.
No fue difícil, ¿No no, fue difícil? no, fue muy difícil, Fue muy difícil, porque la gente no entendía eso. Yo me acuerdo de un gerente del Seguro Social, que yo llevaba la cajita de instrumental, y entonces yo cobraba 100.000 pesos por el alquiler, y él decía, pero una cajita de estas, un ignorante, el tipo que iba a saber que una micropinza de oído vale 3 o 4 millones, o una pieza de mano, o unas fresas, una cantidad de cosas. Entonces la gente no entiende eso, no entendía. Es decir, yo tengo 6.000 oídos operados, más de 6.000. Y mire, cuando yo empecé, esto es importante, cuando yo empecé a operar, yo llevaba la columna del microscopio en una carreta, porque no había microscopio en el hospital. Entonces yo lo llevaba en una zorra. ¿Qué año era eso? No, en el 82, 83, 84. Después ya compraron el microscopio. O sea, igual la clínica de Saralda, el Seguro Social en ese momento tampoco No, el hospital, el seguro sí tuvo hace mucho tiempo. Ajá. Sí, pero la clínica después compró, pero era muy complicado. Pero lo más importante es que la gente, mire, yo creo que el cuello de botella de la gente es que la gente no se incorpora a la tecnología. Entonces el microscopio lo dañan. La gente no sabe cambiar una bombilla. Aquí se compró un microscopio en Confamiliar de 400 millones de pesos y muy poca gente fue a la inducción. Entonces la gente coge el microscopio sin saber cómo se maneja. Eso hay que gastarle tiempo. Eso es como el jardín, como el niño. Usted tiene que abrazarlo, y no solo abrazarlo, sino estar pendiente del muchacho para que salgan buenas cosas. Eso no es de la noche a la mañana. La Universidad Tecnológica de Pereira, digamos, el programa de medicina, ¿cómo vieron esas iniciativas suyas? Por el viaje, por salir, por... Pues no, yo le cuento, me tocó con... No. Julio Marulanda se portó muy bien, porque él sabía que yo en este momento llevo 35 viajes a Suiza, o sea, todos los años. O sea, ¿usted podía viajar estando aún desde el programa de medicina? Sí, yo pedía el permiso, y me lo daban. No, se portaban bien, y él me nombró titular. Pues él insinuó lo que te digo del libro. O sea, las traducciones de estos libros. Entonces, a raíz de eso, y en el departamento de anatomía de la Universidad de Zurich hay unas disecciones de hueso temporal. No encontré aquí la foto, que dice: disecadas y donadas por el doctor Rodrigo Posada Pereira, Colombia. Hay unas disecciones. Sí, Universidad Tecnológica de Pereira. Yo creo que fue un esfuerzo, eso a veces queda en el vacío, pero tienen que haber mártires. O sea, en la vida tiene que haber tipos que remuevan la tierra, y de pronto después, en 100 años sale otro tipo. Yo no estoy diciendo que yo soy un genio, soy una persona normal y menos que normal, pero sí se trabajó arduamente. Profesor, ¿y a futuro? Es muy difícil, porque la gente no quiere trabajar. La gente no quiere sino hacer las cosas fáciles. Y estamos en una cultura que no se puede decir, que la gente quiere las cosas fáciles, y las cosas fáciles no se consiguen. Yo siempre digo, si el ladrón supiera el negocio que es ser honrado, nunca robara por negocio. Lo que a usted le da es su capacidad de trabajo, lo demás son cuentos, lo demás no tiene validez. Hay una anécdota muy interesante del profesor Fisch. Cuando el profesor Fisch era novio, eso es una cosa muy íntima, yo no sé usted cómo hacemos para tomar eso. Cuando era novio de su esposa, entonces él se iba con ella a disecar hasta las 2 de la mañana, pues ella la acompañaba. Y el papá creía que se iban para un... ¿De rumba? Sí, de rumba, o a un... encuentro, sí. Cuando él fue y los vio disecando, el señor no volvió y dijo: no, yo voy a aguantar frío allá. O sea, es una pasión. Fisch ha tenido muchos enemigos. ¿Usted entiende entonces su profesión como una pasión? Yo sí creo. Y enseñar también con nosotros. Sí. Lo que pasa es que los años te van tomando y te van cogiendo fuerza. Y lo que tú decías muy claro en la comida. Si usted no selecciona a la gente, no podemos. Es decir, yo creo lo que decía Domingo Faustino Sarmiento en el año... ¿Yo lo dije ahorita o no? No sé. En la Argentina. En la Argentina, que había que educar al soberano. Sí. O sea, hay que darle educación a la gente, pero hay que exigir. Lo que usted me decía, o sea, con angustia, no, pues yo cómo voy a graduar a este hombre si no sabe si escribir.
Y la gente está dispersa, la gente en los computadores, en los celulares, son con 15 programas y 15 cosas en la cabeza. Y con los chismes políticos y los chismes de la farándula, nadie lee. Entonces el país no puede progresar así. Su mirada, doctor Posada, que ha sido un docente... No, yo lo que ha mejorado mucho, yo creo que hay que mejorar, pero hay que buscar nichos. Ajá. O sea, la gente hay que especializarla, pero con recursos, no es dando el título. No es ¿Qué dando áreas le parece que son claves para...? Pues yo no manejo sino la otología, como usted dijo en broma, para los docentes de medicina. Espérame, Carlos, yo hago una llamada porque me está buscando Alberto. 40 años después. No, las cosas ha ha evolucionado mucho. No, yo sé, ha evolucionado mucho, pero hay graves problemas. No, pero hay graves problemas. Sí. Porque las universidades lo que quieren es hacer dinero. Sí. Pues yo creo que la mejor universidad es la pública para mí, pero tiene graves problemas y las otras universidades quieren sacar de dónde se ocurre una universidad con 240.000 alumnos. Negocios, pues si usted no prepara bien la gente, no va a conseguir nada. Profesor, entonces justamente eso, a futuro, ¿qué cree usted hacia dónde debería direccionarse la medicina para conservar? Mire, lo único que sirve es el capital humano. Y lo único que hay que hacerle al capital humano es entrarlos a la mejor universidad del mundo. Y yo se la tengo, el libro. Si el hombre no tiene capacidad de lectura, no tiene capacidad de observación, de raciocinio, de lógica, de meditación, pensamiento crítico, estamos en nada. Estamos en nada. Y tener el valor de decir las cosas. Tener el valor de decirlo. Yo me acuerdo mucho de una anécdota de un cirujano japonés que presentó un trabajo sobre parálisis facial. Buenas tardes. Oiga, sobre parálisis facial. Y Fish tiene una teoría del cuello de botella en el conducto auditivo interno. Y él descomprimía todo el facial. Y Fish, delante de 400 personas, le dijo: doctor, yo no quisiera ser paciente suyo de ortopedia, porque me va a enyesar todo el cuerpo. O sea, si no hay concepto, no hay nada. Y la capacidad de lectura no hay. Entonces, no hay, pues, ¿qué dijo? Qué bueno. Ah, bueno.